Efesios capítulo 2, del verso 1 al 10. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dígale que está a su lado, eso fue en otro tiempo, ¿sí? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿En quién opera este espíritu? Entonces diga, no opera en mí. ¿Sí? Porque somos hijos de obediencia nosotros, ¿sí? En los hijos de desobediencia. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis, por gracia, ¿por qué somos salvos? Por gracia, que nunca se le olvide eso, por gracia sois salvos, o somos salvos. Verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué hermosa la letra ahí grande, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, es que yo soy tan bueno, es que yo hago tantas cosas buenas, ayudo a tanta gente. No, no es por eso. Ninguna obra buena nos podrá salvar jamás. Verso siguiente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Déjalo ahí, Raulito, por favor. Estaba escuchando muy atentamente a mi hermana Caroline, y uno no puede darle más gracias al Señor, ¿verdad? Como lo hacía ella, porque en realidad hay algo, y es lo que quiero compartir, que es acerca del poder de la gracia. Porque todo es obra de Él. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden levantar su mano derecha y decir, Señor, gracias porque todo es obra tuya? Aquí no hay ninguna participación mía. Lo único que hacemos nosotros es obedecer, ¿verdad?, a todo lo que el Señor nos pide que hagamos para entrar en esta gracia. Así que es de lo que quiero compartir. Este texto en especial es muy hermoso porque dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Déjeme, antes de entrar en el mensaje, aclarar una cosa. Cuando la Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obras, se está refiriendo a la salvación, obviamente, ¿cierto? O sea que ninguna obra mía me salvó. No me salvó, o decirlo en buen chileno, no nos salvó el Señor porque seamos buenos, sino, ¿sabe por qué nos salvó? Porque éramos requete contra malos. Estábamos perdidos, decía Pablo, en nuestros delitos y pecados, ¿sí o no? Así que no necesitamos obras para ser salvos. ¿Por qué? Porque Él nos salvó, no por obras, dijo el pasaje, ¿no? No por obras, ¿para qué? Para que ninguno de nosotros se gloríe. ¿Qué quiere decir eso? Para que ninguno se jacte y pueda decir, es que yo soy bueno, yo soy una buena persona, por eso el Señor fijó sus ojos en mí. Lejos de eso, ¿cierto? Mira que está a su lado, por favor, y dígale, lejos de eso, ¿sí? ¿Sí o no? ¿O hay alguno aquí que se crea bueno y que, yo soy súper bueno, soy súper buen vecino, soy súper buen hijo? Le doy toda la plata a mi mamá. No, nadie, ¿cierto? Entonces, no por obra, para que ninguno se gloríe. Pero fíjate, eso es concerniente a la salvación.
Amén. Así que no hay ninguna obra buena nuestra que haya hecho que el Señor haya inclinado su corazón a nosotros y diga, Josecito, te voy a salvar. No. Amén. Nada de eso. Ahora, pareciera contradictorio, pero no es contradictorio. Aquí dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, el hecho de que nosotros no hagamos obras buenas para la salvación no quiere decir que no debemos hacer buenas obras. No sé si me explico bien. Porque durante toda nuestra vida nosotros debemos hacer buenas obras por dos razones. Primero, porque debemos demostrar un cambio en nuestra vida. Tenemos que tener una vida en santidad. Y segundo, por esta razón, que es la más fuerte. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que antes de que tú y yo viniéramos a este planeta, el Señor ya había fijado los ojos en nosotros. ¿Por qué razón? Porque a Él se le plació. Eso es soberanía de Dios, ¿sí? ¿Y qué hizo Él? Nos puso aquí y preparó obras, buenas obras, para que tú y yo anduviéramos en esas buenas obras. O sea, en otras palabras, para que tuviéramos una vida ejemplar. Amén. Ayudando al prójimo, orando por nuestros hermanos, sirviendo a Cristo, sirviendo al cuerpo de Cristo. Todo lo que tú y yo llamamos como obras. Pero ni siquiera son nuestras obras. Mira, ni siquiera en eso nos podemos jactar. Porque si usted es un buen cristiano, usted es un buen hijo, usted es un buen padre, usted es un buen ciudadano, no son sus obras. Son las obras que Dios preparó de antemano. Así que tampoco podemos decir, es que yo soy súper bueno porque hago puras cosas buenas. No es suyo, no es mío. Y a eso la Biblia le llama gracia, que es un don de Dios, algo que el Señor te dio. Amén. Así que, ¿hiciste obras buenas para salvarte? No. ¿Tus obras malas te salvaron? Tampoco. Ninguna de las dos. Ni te condenaron, sino que es un regalo de Dios. Y a eso la Biblia le llama gracia. Por eso Pablo dice entre paréntesis, en el verso 8, por gracia soy salvo. Nada de lo que tú y yo hagamos nos podrá salvar jamás. Y anexo a eso el Señor preparó buenas obras para que Magdalena caminara en esas buenas obras. Amén. ¿No le da gracia al Señor por eso? ¿De que todo es dado desde arriba? Todo lo que somos es obra del Señor. Así que por eso quiero hablar del poder de la gracia, porque la gracia es un poder. Mire, en este pasaje que hemos leído en Efesios capítulo 2, del verso 1 al 10, Pablo aclara lo que significa recibir la salvación y ser parte del cuerpo de Cristo. Porque nos salvó y nos insertó en una familia, la familia más grande del mundo. Y a esa familia la Biblia le llama el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Por eso nosotros nos llamamos hermanito, ¿cierto? Hermanos. Por eso nos decimos hermanos, porque tenemos el mismo Padre, a nuestro hermano mayor Jesucristo, y porque todos los que estamos aquí hemos sido engendrados por Dios. Amén. Así que la salvación nos ha hecho parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Ahora, en estos 10 versículos, Pablo presenta, mira, el pasado del cristiano, o sea, lo que éramos antes, en el verso 1 al 3. Ve que dice, esto es lo que éramos todos en aquellos tiempos. O sea, todos anduvimos perdidos. Todos anduvimos en las corrientes de este mundo. Todos éramos hijos de ira, de desobediencia. Pero Pablo está diciendo, eso éramos. Así que lo primero que está mostrando Pablo en este pasaje, para engrandecer la gracia, está diciendo lo que éramos como hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad? Segundo, nos muestra el presente del cristiano, o sea, lo que somos ahora. Amén. Y tercero, el futuro del cristiano, lo que seremos. Amén.
Así que lo primero, lo que éramos del verso 1 al 3, el presente del cristiano, lo que somos, el verso 4 al 6 y el 8 al 9, y el futuro del cristiano, o sea, lo que seremos del verso 7 y el verso 10. Ahora, dentro de esos pasos que Pablo muestra, expone 6 aspectos de nuestra salvación. Primero, Dios nos salvó del pecado. ¿No le da gracias al Señor por eso? Puede levantar su mano derecha al cielo y decirle: gracias, Señor, porque tú eres el único que pudo cambiar mi vida, el único que me pudo salvar del pecado. Segundo, que la salvación es por amor. Es un acto de amor de Cristo por nosotros. Amén. Estaba conversando cuando fuimos al lago Ranco con mi hermana. Y ella se está volviendo al Señor, está haciendo cosas que hace mucho tiempo no hacía. Y llegamos cuando hablamos de la salvación. Que estas cosas no las puedo entender. Es un tope. ¿Cómo el Señor salva a uno y a otros no? Entonces yo le decía: mira, Andrea, cuando tú entiendes la soberanía de Dios, tú le das gracias al Señor y no lo cuestionas. Porque ¿quién éramos nosotros? Pero Él nos escogió. Amén. Si tú eres dueño de algo, ¿no puedes tú hacer lo que quieres sobre eso? Pregunto, ¿no es el Señor el dueño de todo? Y mira, es más, dice Pablo en el libro de Romanos, dice: por cuanto todos pecaron. O sea que no hay ni uno solo que no ha pecado. Dice: todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos estábamos condenados. Pero de todo ese mundo de condenación, el Señor fijó los ojos en un grupo de personas. Dijo: a estos los voy a salvar porque yo quiero. Y en ese grupo estabas tú, estaba yo. Entonces, ¿vamos a cuestionar al Señor por eso o le vamos a agradecer? No sé usted, pero yo le voy a agradecer porque yo ya estaba condenado. Pero en su soberanía Él nos escogió. Él me escogió y lo escogió a usted. Amén. Así que la salvación es un acto del amor de Dios. Tercero, la salvación es para entrar en la vida. Ve que Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, ¿tú quieres entrar al reino de Dios? Tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Tú quieres ver el reino? Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que volver a nacer. Amén. Así que cuando el Señor nos salvó, nos entró o nos introdujo en la vida. Cuarto, la salvación es un propósito de Dios. Dios no salvó a nadie sin un propósito. Así que todos los que estamos aquí, por más que usted diga: no, es que yo no sirvo para nada, no, es que ve que hay gente así con un espíritu así de víctima, así: no, si nadie me quiere, si yo no sirvo para nada, déjenme morir solo. Como dijo alguien por ahí, nos reímos porque decíamos: oh, este que es grave, sí, déjenme morir solo. Aunque hay gente así, pero el Señor no salvó a nadie sin un propósito. Así que si usted está aquí y el Señor lo salvó, te salvó con un propósito. Dígale que está a su lado, por favor, y que lo escuche bien, que está al lado. Dígale: el Señor te salvó no para que estés sentado en una silla, te salvó con un propósito. ¿Escuchó, no? Así que nadie, ninguno de los que estamos aquí ha sido salvado para llevarse toda una vida sentado en una silla y no hacer nada en el reino. Todos tenemos un propósito. Amén. Quinto, la salvación es por medio de la fe. Y este aspecto es como medio controversial, porque cuando hablamos de la fe, en realidad es lo único que tú y yo tenemos que hacer. Debemos hacer para entrar al reino es tener fe. ¿Verdad? Claro, porque si tú no crees en el Señor, difícilmente Él puede hacer algo en nuestras vidas, aunque Él hará su propósito. Pero aún la fe, mire, escúcheme bien, pues digo que todo viene de arriba. Aún la fe nos es dada.
Ve que el Señor Jesús dijo que Él tenía que irse, porque si Él se iba, enviaría otro consolador, ¿cierto? Y ese consolador, que es el Espíritu Santo, el Paracletos en el griego, nos llevaría a nosotros a toda verdad y a toda justicia, y Él nos iba a revelar a Cristo. Esa es la labor del Espíritu Santo aquí. Si tú y yo podemos orar y si tú y yo podemos creer, es porque el Espíritu Santo está haciendo su trabajo en nosotros. Pero la fe es un asunto que no es tuya ni mía, sino que el Señor nos concedió esa fe para que pudiéramos creer en Él. Por eso hay mucha gente en el mundo que no cree en el Señor, porque no le es concedido. Amén. Yo sé que cuesta entender esto porque es un golpe fuerte para todo lo que quizás nos enseñaron en el pasado. Amén. Pero mire, ¿dónde podemos entender esto de la fe? Es cuando el Señor le dice a Moisés: ve a Faraón y dile, deja ir a mi pueblo. ¿Se recuerda? ¿Sí o no? Si no lo ha leído, yo sé que al menos ha visto la película usted, ¿no? Y ahora que están dando Moisés, a los que son más flojitos para leer, ¿cierto? Deja ir a mi pueblo. Y Moisés le da todas las preguntas al Señor y todas las preguntas. Y el Señor le dice: mira, Moisés, ve y dile al faraón esto, deja ir a mi pueblo. Pero le dice Moisés: cuando tú hagas eso, yo endureceré el corazón de faraón para que no los deje ir. Mira, o sea que el Señor estaba mandando a Moisés diciéndole: deja ir a mi pueblo, a faraón. Pero el Señor también le dijo a Moisés: pero cuando tú le digas eso, yo le voy a endurecer el corazón a él y no los va a dejar ir. ¿Quién controla? Dios. Él controla la historia. Ahora, ese endurecer el corazón literalmente es: yo lo voy a privar a él de fe para que no se arrepienta. Entonces Moisés le declaró la palabra: deja ir a mi pueblo, y el Señor no le dio a él la capacidad de arrepentirse para que le dijera: sí, Moisés, llévatelos, sino que le endureció el corazón. Entonces se opuso al plan de Dios, pero todo eso tenía un propósito de parte de Dios, que era que Dios mostrara su poder en Egipto para que todo el mundo de entonces conociera quién era Dios. Por eso vinieron las 10 plagas y Egipto quedó devastado, pero corrió la voz del Dios de los hebreos, que era un Dios poderoso, terrible en batalla. Así que cuando Israel salió de Egipto, todos los pueblos le tenían miedo, porque decían: oye, con ellos va el Dios de Israel. Aleluya. O sea que Dios mueve la historia para cumplir sus propósitos. Y Dios te priva de arrepentimiento o Dios te concede arrepentimiento según Él lo quiere. Es como que el Señor nos vuela los sesos, ¿verdad? Cuando nos habla de esto. Y yo voy a privar a Faraón y le voy a impedir que se arrepienta. O sea, no le voy a conceder arrepentimiento y le voy a endurecer el corazón para que no os deje ir. Si el Señor lo hizo con Faraón, ¿no lo hará con cualquier persona? Claro. Pero no le da gracia al Señor que a usted el Señor le concedió fe y el arrepentimiento para que usted y yo pudiéramos venir a sus plantas y decir: Señor, te necesito. Qué bueno el Señor. Mira, eso es gracia. Ese es el poder de la gracia. Amén. Así que la salvación es por medio de la fe, no de vosotros, dice Pablo, sino por medio de la fe que el Señor te concedió. Y por último, número 6, la salvación es para buenas obras, dice el apóstol Pablo, no el Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Así que cuando vemos cómo opera la gracia, es tremendo, hermano, es tremendo de ver cómo Dios ha planificado todo esto. Es tremendo pensar que muchos autores de la Biblia, usted sabe que son 66 libros, un montón de autores que escribieron la Biblia. La gente te dice: oye, ¿pero quién escribió la Biblia? Hombre, sí, pero ¿quién la inspiró? Dios. Y tú ves que desde principio a fin la Biblia no se contradice en nada. Y hubieron hombres que escribieron lo mismo, pero en distintos tiempos. Separación miles de años, 2000 años, 1000 y tantos años, y ninguno se contradijo. O sea, la Biblia es un libro sobrenatural porque el plan de Dios
y la salvación y la gracia es sobrenatural. Así que mira lo que significa la gracia de Dios para nosotros. Por eso dice Efesios 2:5, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y entre paréntesis, por gracia sois salvos. Así que la gracia de Dios es un don inmerecido y gratuito. Levante su mano y diga, Señor, yo no merecía nada. ¿Usted está de acuerdo en eso, no? ¿Sí? Y aunque no esté de acuerdo, es lo que el Señor hizo. Gracia. Nos cuesta entender la gracia. Cuando yo hablaba con mi hermana, le decía, mira, pero ¿qué es lo que es gracia? Y ella me decía, gracia es un regalo. Y es gratuito, no me costó nada. Entonces si la salvación fue por gracia, entonces, ¿cómo nos cuesta entender a nosotros que no tuvimos que hacer nada y que no es por obra? Porque la gente dice, sí, no es por obra, no. Pero inmediatamente dicen, ¿pero cómo? Es el problema que se le presentó a los Gálatas. Cuando Pablo les predicó a los Gálatas y levantó la iglesia en Galacia, los dejó establecidos bajo estos principios. Pero luego ellos empezaron a pensar y decir, oye, pero ¿cómo no vamos a hacer nada nosotros? ¿Cómo va a ser toda obra de Dios? Tenemos que hacer algo. Y se volvieron a las obras de la ley. Entonces comenzaron a decir a la gente, para que usted sea salvo tienes que circuncidarte. Para que tú seas salvo tienes que celebrar la fiesta y todas las cosas que Dios exigió a Israel. Y comenzaron a imponer nuevamente la ley en medio de la gracia. Por eso Pablo dice, Gálatas insensatos, si ustedes partieron bien, si ustedes fueron puestos sobre la gracia, no pueden ahora volverse a los rudimentos de la ley. Amén. No pueden obligar a la gente a que se circuncide, porque la circuncisión ya no es para nosotros, sino es parte de la ley. Amén. Entonces dice Pablo, dice, ustedes han caído de la gracia. Nunca les dijo, ustedes se van a perder o ustedes se van a ir al infierno. No, ustedes han caído de la gracia y han menospreciado la obra que Cristo ha hecho, que es todo lo que yo tengo que hacer para que todo el poder de la gracia venga sobre mi vida, es creer. Creer en la obra no mía, sino la obra de Cristo, que Él murió, que Él resucitó, que Él ascendió, que Él nos sentó, que Él nos dio vida, que Él nos hizo sus hijos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solamente creer en la obra de Cristo y conducirnos en esa fe, creyendo que la obra es de Él. Amén. No sé cuántos creen eso, hermano. ¿Cuántos creen que la obra es del Señor? Aleluya. Por eso decía un pastor, mira, para entender la gracia hay que entender esto, porque no es por obras. Es lo que Pablo está diciendo acá. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice Pablo. ¿Quién fue el que murió? Cristo. ¿Quién fue el que dio su vida? Cristo. ¿Quién fue crucificado en una cruz? Cristo. ¿Quién fue el que resucitó? Cristo. ¿Quién fue el que venció el pecado? Cristo. ¿Quién fue el que venció y exhibió públicamente a todos los demonios en la cruz? Cristo. ¿Quién fue el que anuló el acta de los decretos que era contra nosotros y que decía que estábamos condenados? Fue Cristo. Así que toda la obra es de Él, hermano. Amén. Pero cuando tú dices, oh, es que yo soy tan malo, ¿qué va a hacer el Señor conmigo? Ya estás poniendo un tope a la gracia y diciendo que la gracia entonces es por obras. Amén. Claro. Como que yo he notado siempre esto, que a la gente le cuesta entender la gracia. Entonces un pastor decía, mira, esto no es por obra. La gente normalmente me pregunta, pastor, pero si una persona es mala, ¿cómo el Señor la va a salvar? Si una persona mató a otro, ¿cómo el Señor lo va a salvar? La pregunta es, ¿y a quién vino el Señor? ¿A los buenos o a los malos? ¿Al vil? Al vil y al menospreciado, ¿cierto? A los malos, a los que... ¿Quién necesita ir al médico? Los enfermos. ¿Y nosotros cómo estábamos? ¿O estábamos? No, ¿cómo estábamos, cierto?
estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, este pastor graficaba así, decía, mira, tome 2 bolsitas de basura, esas bolsas negras, y en una ponga todas sus obras buenas. ¿Tiene obras buenas usted? Más o menos. Pero bueno, las que tenga. Échelas todas esas obras buenas a una bolsa. ¿Tenemos obras malas? Tome todas esas obras malas a la otra bolsa. Ahí están todas las obras buenas, están todas las obras malas. Apártese de ambas obras. Porque no es ni por tus obras buenas ni por tus obras malas, sino por la obra de Cristo. Amén. Es por la obra de Cristo. No son tus malas obras las que te condenan ni tus buenas obras las que te salvan, sino es la obra de Cristo en la cruz la que nos dio salvación. Amén. Así que la gracia de Dios es un don inmerecido y gratuito otorgado a toda la humanidad. Es un favor inmerecido que Dios otorga a través de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. La gracia de Dios es una manifestación, escúcheme bien, del amor y la misericordia de Dios para nosotros. Amén. Y ella nos ofrece salvación y vida eterna. Es salvación y vida eterna. Así que cuando el Señor te da la salvación y te da la vida, es eterno. Amén. Es eterna. Amén. La gracia de Dios, entonces, es una demostración del amor de Dios y de la misericordia de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice para todo aquel que en Él cree, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese crea está en relación con la salvación que Dios nos da. Amén. ¿Usted recuerda cuando Jesús dijo mis ovejas? Y las que no son, no lo oyen. Por eso cuando predicamos el Evangelio, ¿quiénes oyen? Las ovejas del Señor, o como lo llama el Señor en otro pasaje, los hijos de paz. Así que quienes en el mundo espiritual, mira, hay quienes tienen oídos y hay quienes que no tienen oídos. Los que tienen oídos escuchan al Señor. ¿Por qué? Porque Él es su pastor. Entonces oyen. Mira, una vez fuimos a un campo hacia allá, hacia Tolten, ¿cierto? En Tolten estábamos. Y estábamos con el dueño del fondo ahí, no sé cuántas hectáreas, uno perdía la vista para allá, se perdía el terreno. Y él tenía varias vacas. Y nosotros estábamos entusiasmados porque había una vaca que había parido y tenía un ternerito, entonces que nosotros queríamos tomar leche. Entonces ya se estaba haciendo tarde y él dijo, vamos a llamar a las vaquitas y vamos a encerrar al ternerito, porque si no mañana no vamos a poder sacar leche. Porque usted sabe, si dejan suelto al ternero, le toma toda la leche en la noche. Entonces dijo, vamos a llamar a las vacas y vamos a encerrar al ternerito ahí para que no le tome la leche. Y estaba la casa aquí, pasaba la calle y el terreno seguía para allá y nosotros nos asomamos ahí y no había ninguna vaca, hermano. Y él le pegó un grito así, no sé cómo, le hizo, güey, la cuestión así. Oiga, pero fue impresionante porque cuando él pegó ese grito, se escuchó de allá así, mu, y yo solo, mu, mu, y empezaron a venir todas a la voz de este caballero. Y vinieron todas las vacas con un puro grito. Amén. No es así cuando, claro que somos ovejitas nosotros, sino a veces que somos vaquitas.
¿No es así cuando el Señor nos habla, cuando Él nos llama? ¿Quién responde a ese llamado? Mire, si yo hubiera llamado a esas vacas, ninguna habría venido. Es como cuando nos han llamado aquí, ¿cierto? No, en serio, si yo hubiera llamado, si hubiera pegado el mismo grito que pegó él, le aseguro que ninguna habría respondido. Amén. Pero las vaquitas conocían la voz de su dueño. Por eso Jesús dijo, mis ovejas. No dijo las ovejas. Él dijo, mis ovejas. O sea, los que son de Él. Oyen mi voz y me siguen. Amén. Y los que estaban ahí, que eran del pueblo de Israel y que estaban escuchando ese mensaje, le dijeron, Señor, y le hablaron. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Él? Él les dijo, yo se los dije a ustedes antes. Vosotros no sois de mi rebaño. Ustedes no son de mi rebaño. Pero mis ovejas oyen mi voz. Así que si tú estás aquí, porque tú eres una oveja del rebaño del Señor. Amén. Porque cuando alguien te habló, escuchaste la voz del Señor. Pues escuchaba a la hermana Caroline, ella no está aquí porque nosotros le hablamos, ni porque alguien le habló, sino porque ella escuchó al Señor. Y todos los que estamos aquí, estamos porque hemos escuchado la voz del Señor. Amén. Acá, internamente. Tú dices, ¿por qué estoy aquí? ¿No se ha cuestionado muchas veces por qué vengo a la iglesia cuando te enojas con el Señor o cuando pasas problemas? ¿Y por qué sigo yendo a la iglesia? ¿Y por qué sigo estando aquí? ¿Sabes por qué? Porque interiormente hay una voz que te llama y que te atrajo, que te sedujo y que nos retiene aquí. Amén. Los que no, se van. Amén. Ese es el poder de la gracia. Es un regalo de Dios, hermano. Por eso todo el tiempo, que es lindo escuchar acá, como hablaba nuestra hermana, y no lo digo porque esté aquí, sino cualquiera que da gracia al Señor y que reconoce que es la obra del Señor, es hermoso, porque es darle la gloria a Él, porque toda la obra es de Él. Esto es un regalo, hermano. Amén. ¿A usted le gustan los regalos? ¿Le gusta que le den regalo? A todos nos gusta, es rico, ¿cierto? Aunque sea chiquitito, pero qué rico es cuando alguien te regala algo. Amén. Claro, es un regalo. Y más encima, mira, es un regalo inmerecido. Porque cuando tú te la ganaste, ¿cierto? Hiciste, eres un buen papá, eres un buen... Y alguien te dice, pucha, que usted se lo merece. Y tú sabes que lo hiciste bien, pero cuando tú eres malo, cuando tú sabes que no te lo merece y alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Yo lo quiero bendecir porque usted es malo. No. ¿Por qué le quiero regalar esto? Es lo que el Señor hizo con nosotros, nos dio un regalo. Y más encima, inmerecido. O sea, no lo merecíamos. Y ese es el poder de la gracia. Amén. Así que debemos de ser gente agradecida, hermano, en todo tiempo. Cuando nos levantamos, darle gracias al Señor, porque a Él le plació bendecirnos. Cuando estamos aquí, no concibo que alguien... Sé que todos tenemos problemas y todos venimos muchas veces aquí amargados, pero no consigo que alguien venga acá prácticamente obligado, con la cara así, ¿cierto? Que cuando usted lo ve entrar, le dice, uy, mejor se hubiera quedado en la casa. Sino sea como sea que vengamos al culto, ser agradecidos del Señor por todo lo que Él nos da. Amén. Y esto es en el tiempo, hermano. Mira, la hermana hacía eso en el tiempo. Si usted me conociera, ¿cierto?, cómo era yo antes y ahora cómo soy y ahora dónde estoy. No sé, el hermano Marco puede dar más fe de cómo era ella, pero... ¿ah? Aleluya. Así el hermano Marco que venga a dar gracias acá también. Mire, Pablo dice que estábamos muertos en pecado y allí nos dio vida juntamente con Cristo. Así que es inmerecida porque nosotros no lo merecíamos. En el versículo 1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios se manifiesta enviando a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Y eso lo cambió todo.
Así que el poder que nos resucitó de en medio del pecado y de la muerte y que nos ha hecho vivos juntamente con Cristo es el mismo poder que continúa llenando de energía y dinamismo cada parte de nuestra vida cristiana, cada día. Amén. Hay veces que no nos queremos ni levantar, pero ahí está el Señor motivándonos, ¿verdad? Inyectándonos con su vida todos los días. Y en los momentos más complicados, esa fuerza interna que el Señor nos dice: tranquilo, yo tengo el control de todo. Si yo te llamé, yo te voy a sustentar. Amén. Y lo segundo beneficio, quizás, o lo que significa la gracia, son los beneficios que trae la gracia. Pablo dice en el verso 6: y juntamente con Él nos resucitó. Mira, estábamos muertos, pero nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que, mira, cuando Cristo, porque yo siempre me fijo en esto, la gente habla mucho de la vida de Cristo, habla mucho de la muerte de Cristo, de la cruz de Cristo, de la muerte. Pero poco y nada en la iglesia se predica de la ascensión de Cristo. Hablamos de la vida, hablamos de la muerte, hablamos de la resurrección, pero poco y nada de la ascensión. O sea, cuando Cristo resucitó y luego ascendió. Porque cuando Él, ¿sabes dónde se asienta nuestra victoria como hijos del Señor? Es verdad que la vida de Cristo es hermosa. La muerte de Cristo solucionó muchos problemas, ¿cierto? La resurrección obviamente nos mete en su vida. Pero la victoria que tenemos en Cristo, ¿sabe cuándo la recibimos? Cuando Cristo ascendió. Porque cuando Cristo subió al Padre, el Padre lo hizo sentarse a su diestra. Amén. Y quizás literalmente no es que Cristo esté sentado a la derecha del Padre, sino lo que la Biblia está diciendo, que el Padre le dio todo poder al Hijo. Ahora, como tú y yo somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia, si Él está sentado allá, ¿dónde estamos nosotros? Si Él está, como dice Pablo más adelante, sentado en lugares celestiales y tiene el dominio sobre todo poder, sobre todo principado, el Padre le dio un nombre sobre todo nombre que se nombra en el cielo y en la tierra. Así que el Hijo tiene el dominio sobre todas las cosas y la iglesia está en el mismo lugar donde Él está. Por eso es que los demonios se nos sujetan, por eso es que la enfermedad se nos sujeta, por eso es que todo se nos sujeta a nosotros, porque tenemos la misma autoridad, porque Él nos dio esa autoridad. Y eso es un beneficio que tenemos en la gracia. El verso 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjate que toda la obra es de Cristo. Por eso Pablo repite varias veces: en Cristo Jesús. Nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos dio vida juntamente con Cristo. Así que toda la obra es de Él. Nosotros estamos dentro de Cristo. Así que mira, la gracia trae consigo beneficios en relación a nosotros con relación con Dios. El beneficio inmediato es inmediato y directo. El beneficio de la gracia. Primero, es que Dios juntamente con Él nos resucitó. Mira, estábamos muertos, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no estamos muertos en pecado. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado ya no gobierna sobre ti. Segundo, fuimos resucitados con Él. No estamos muertos. Tercero, disfrutamos de la exaltación de Cristo. Y cuarto, somos hechos participantes de su gloria preeminente. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que es Cristo, lo somos nosotros. Amén. Concluyo con esto, mira. Por eso es que cuando Pablo perseguía a la iglesia, y Pablo perseguía a los creyentes de Cristo, y recuerda usted camino a Damasco, Pablo iba camino a Damasco con una carta en mano para apresar y matar a los cristianos, y el Señor le sale al encuentro.
Y cuando el Señor le sale al encuentro, Pablo cae a tierra, fueron cegados sus ojos porque una luz grande lo cegó. Y Pablo pregunta, el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo sé que Pablo tiene que haber pensado en su corazón: pero si yo no te persigo a ti. Porque Pablo no perseguía a Cristo. ¿Pero a quién perseguía Pablo? A los que tenían a Cristo. Así que Pablo tocó a los creyentes, y cuando tocó a los creyentes, tocó a Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque todo creyente tiene la misma naturaleza de Cristo y tiene a Cristo dentro. Así que si alguien te toca a ti, está tocando a Cristo. Y esto es para bien o para mal. Porque usted recordará cuando el Señor le dijo a Abraham: mira, Abraham, al que te bendiga, yo lo bendeciré, pero al que te maldiga, yo lo maldeciré. Aquí Pablo estaba persiguiendo a los cristianos y Cristo le salió al encuentro y le dijo: ¿por qué tú me persigues? Y Pablo tiene que haber dicho: pero si yo no te persigo a ti, yo estoy persiguiendo a estos hombres. Y el Señor le tiene que haber dicho: pero si tú los tocas a ellos, me tocas a mí. Amén. Así que mira, cuando alguien se levanta contra ti, quédese tranquilo, porque no se están levantando contra usted, se están levantando contra el Señor. ¿Y quién es el que pelea por nosotros? Por eso siempre, hermano, usted no diga nada, usted entréguele la causa al Señor. Alguien te está haciendo la guerra, alguien te está haciendo la vida difícil, dile: Señor, mira, tú conoces lo que está pasando y tu palabra dice esto. Y el Señor pelea por nosotros. El Señor sale en tu defensa. El Señor es el que te justifica. Está mi esposa testigo acá, que yo siempre, cuando se han levantado situaciones, yo le digo, sabiendo que hemos obrado bien, obviamente, ¿cierto? Porque cuando nosotros dejamos la embarrada, entonces hay que asumir las consecuencias, pues. Pero cuando tú y yo hemos obrado sanamente, sabiendo que hemos caminado en rectitud, yo siempre le digo a ella: no digas nada, cierra tu boca, deja que el Señor nos justifique. Y Él te justifica, hermano. Y Él te justifica. Amén. Ella quiere ir y boxear, pero no. No, pero dan ganas a veces, ¿cierto? Claro, si somos hombres, somos mujeres, ¿cierto? Dan ganas. El ángel malo nos dice, ¿cierto? Anda y dale una buena a este. Y nosotros sí, oye, no, es que voy a hacer justicia, porque no hay para qué hacer eso. El Señor pelea por nosotros. Vuelvo a decir, si usted ha obrado correctamente, deje que el Señor lo justifique, porque hay palabra de sobra. El que te bendiga, eso también: es que no sé cómo bendecir al hermano porque me ha bendecido tanto. No, ore al Señor y dígale: Señor, esa persona me ha bendecido y tu palabra dice que tú bendices a los que me bendicen. Así que mira, eso en otras palabras es que tú y yo somos la medida del Señor. Somos la medida. Si alguien te bendice, ¿qué hace el Señor? Lo bendice. Si alguien se levanta contra tú y ya te maldice, el Señor toma carta en el asunto. Claro. Ve que hay veces que no tenemos que hacer nada porque el Señor sale al paso, hermano. Eso es un beneficio de la gracia. No tienes que andar peleando tú, ni enemistándote con la gente, ni con nada. Deje que el Señor tome carta en el asunto. El Señor dijo: mía es la venganza. Así que deje que el Señor. Además que hay muchas veces, hermano, mira, hay muchas veces. Por eso nosotros no debemos de hacer nada ni decir nada. Hay muchas veces que el Señor levanta a personas como un sparring, ¿sí? Para probarnos a nosotros. Dice: ¿por qué esta persona es así conmigo? Y oramos al Señor y el Señor no la saca adelante porque dice: tengo que perfeccionarte. Que un sparring es uno que le hace ver al boxeador todos los errores que tiene, ¿sí? Porque el entrenador lo contrata y dice: mira, tú, este tipo no se sabe defender, dale duro ahí. Es lo que muchas veces el Señor levanta gente para mostrarnos a nosotros nuestros errores y para que podamos revertir esa situación y poder mejorar en nuestra vida. Es como cuando Absalón se levantó contra David, ¿recuerda? Y tuvo que huir del reino, siendo que él era el rey.
Y cuando David iba huyendo, porque Absalón, su hijo, le había dado un golpe de estado, no sé si usted ha leído eso, salió un hombre a maldecir a David, que era el hombre de Dios, mira, era el rey, y empezó a insultar a David. Y David iba por acá y el hombre de arriba en la colina y lo insultaba. Y fue tanto el insulto que uno de sus soldados dijo: mi señor, déjame y yo mato a este perro y lo traspaso con mi espada. Y David dijo: no, porque si Jehová lo envió, ¿quién soy yo para quitarlo? O sea, David sabía que todo lo que él estaba pasando era plan de Dios. Por eso nosotros tenemos que discernir cuando es Dios el que está tratando tu vida. Entonces, así como Dios te metió en el asunto, Él te va a sacar del problema también y hará su justicia con los que se levantaron contra ti. Amén. Pues yo siempre le digo a mi esposa, le digo: deja, no hemos hecho nada, estamos bien, estamos en paz en nuestro corazón, dejemos que el Señor nos justifique. Amén. Y el Señor habla que nuestra justicia o su justicia será como el mediodía. ¿Qué pasa en el mediodía? No hay sombra. No hay que uno tiene el sol acá. Cuando el sol está aquí, ¿para dónde va la sombra? Para allá, ¿cierto? Pero cuando uno está aquí, no hay sombra. Entonces nos dice que Él nos va a justificar y que su justicia será como el mediodía. O sea, cuando Él te justifica, no va a quedar ni una sombra de que tú eres inocente. Amén. Póngase en pie. Déjeme decirle que el mayor beneficio de parte de Dios con la salvación es por su propia causa. O sea, si Él te salvó, el mayor beneficio es por su causa, no por la nuestra. Ve que tú le preguntas a la gente: ¿por qué vino Cristo a la tierra? ¿A qué vino Cristo a la tierra? A salvarnos, ¿cierto? ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Cuántos están de acuerdo con eso, que Él vino a salvarnos? Eso es verdad, pero no es el propósito mayor de Cristo. Ve que nosotros los queremos así como: si Él vino a salvarnos. Y es verdad que somos importantes para Dios, pero el mayor propósito por el que Cristo vino a la tierra fue dar a conocer al Padre, que tú y yo conociéramos al Padre, y de paso nos salvó porque solucionó todo el problema del pecado. Pero Él vino aquí a la tierra a conocer al Padre, a dar a conocer al Padre. Por eso dijo: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que conozcamos al Padre. Amén. Que te conozcan a ti, dijo Jesús, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que el mayor beneficio de parte de Dios con la salvación es por su propia causa, para mostrar en los siglos venideros, dice Pablo, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, pero en Cristo Jesús. O sea, todo es en Cristo. Por eso toda nuestra vida está escondida en Cristo. No hay nada fuera de Cristo. Por eso recordará usted lo que dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo es Cristo. Levanta sus manos al cielo y dígale al Señor: muchas gracias por tu gracia bendita, por el poder de la gracia que opera en mí, dándome vida, resucitándome, sentándome en los lugares celestiales con Cristo. Yo que estaba muerto en delitos y pecados, pero ahora tengo vida en Cristo Jesús. Y me has llamado tu Hijo. Gracias, Señor. Gracias por Cristo, porque Cristo y en Cristo tenemos toda esta gracia bendita. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Señor, por tanta bondad para con nosotros, por demostrarnos tu gracia, tu amor a nosotros, los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias porque no hicimos nada para recibir este don maravilloso, Señor. Ninguna obra nuestra podrá jamás salvarnos.
Ninguna obra nuestra podrá jamás hacer que perdamos esta salvación. Es tu gracia, son tus obras. Solo nos resta a nosotros vivir en santidad y en fe, aceptando y creyendo que todo es obra tuya, Señor. A tu nombre sea toda honra y toda gloria, Jesús. Eres nuestra vida, eres nuestro alimento, eres nuestra comida, eres nuestra vida, Señor. Por eso te amamos, por eso te servimos, por eso hoy acá declaramos que toda esta obra es tuya, Señor, y lo reconocemos y lo declaramos en esta hora, que todo es obra tuya, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Adoremos al Señor un momento. Dale gracias.